cordial saludo, soy Camilo Alfonso Escobar Mora, el fundador de Legatly, una empresa que se dedica mundialmente a entrenar equipos de abogados en fundamentos jurídicos avanzados del derecho mercantil frente a la IA, frente a la inteligencia artificial, para que aumenten su rendimiento en el manejo de casos jurídicos preventivos o correctivos vinculados de alguna forma con IA mercantil, con productos empresariales, comerciales, mercantiles de inteligencia artificial, es decir, vinculados con la inteligencia artificial de la empresa mercantil comercial. Y hoy explicaré la relación entre los equipos de abogados diligentes frente a la inteligencia artificial mercantil, la irreemplazabilidad del equipo de abogados por Legal Tech en relación con productos de Legal Tech, de tecnología jurídica, tecnología legal, y el alto rendimiento jurídico. Y hay que tener en cuenta que el equipo de abogados es el todo creado por el resultado de la unión de los miembros que lo compongan, de cada uno de los abogados que lo conformen, y por ende se trata de un equipo de abogados diligente que por ende conozca a nivel profesional de la abogacía como profesionales del derecho los derechos y deberes y por ende los pueda aplicar y por ende logre aplicar, es decir, sea capaz de aplicarlos a la medida del caso. De esa forma existe el equipo de abogados diligente porque cuando aplica los derechos y deberes, gracias a que los conoce por ende profesionalmente, aclara lo justo en relación con cada caso a su cargo, preventivo o correctivo, es decir, cada caso enfocado en el cumplimiento del derecho o en la solución del conflicto por un presunto incumplimiento del derecho y por ende aclara lo justo, es decir, lo ajustado a los derechos y deberes a la medida del caso preventivo o correctivo vinculado de alguna forma con IA mercantil. Entonces, por esa razón, los abogados son irreemplazables y propiamente en este caso el equipo de abogados diligente es irreemplazable frente a productos de legal tech, de tecnología jurídica, de tecnología legal. Y por eso se trata de conocer y aplicar los fundamentos del derecho, es decir, la forma de los derechos y deberes. Y por eso así se aclara lo justo y por ende se sabe si el caso coincide con el deber ser jurídico, es decir, con la forma en la cual los derechos y deberes se aplican en relación con él, o si es un caso antijurídico inválido, es decir, existente con base en la culpa, alguna forma de culpa, es decir, alguna forma de inaplicación de los derechos y deberes, y cuando existe lo inválido, según el alcance que tenga el encargo por parte del equipo de abogados y propiamente según cómo exista la abogacía, por ende por parte del equipo de abogados en el caso, los abogados, es decir, el equipo de abogados y por ende cada uno de sus miembros ejercen las acciones que deban ejercer para controlar lo antijurídico y propiamente hacer que exista efectividad jurídica, es decir, que se logre lo justo, es decir, alguna forma de aplicación de los derechos y deberes y propiamente que se logre que el caso exista de una manera armónica con la forma en la cual los derechos y deberes se aplican en relación con él. Y por eso a nivel preventivo aclaran cómo es el deber ser jurídico del caso y por ende cómo es el deber ser jurídico de la IA mercantil, del respectivo producto comercial mercantil de IA involucrado. Y de esa forma, si las demás personas vinculadas en el caso, tanto como seres humanos como organizaciones de los sectores público y privado, aplican lo aclarado por el equipo de abogados, existe el caso válido y como consecuencia la IA mercantil comercial válida de una forma válida porque coincide con la forma en la cual aplican los derechos y deberes en relación con ello y por ende porque ha existido, en un caso que ha existido con base en la aplicación de los derechos y deberes, por ende por parte de cada persona existente en el caso, existente en él, y por ende la IA mercantil ha existido con base en la aplicación de los derechos y deberes. Y como todo está conectado, ello solo existe cuando cada persona aplica los derechos y deberes, porque la aplicación de un derecho existe cuando a la vez se aplican los demás derechos y por ende todos los deberes. Y a nivel correctivo aclara lo justo y por ende aclara si ha existido culpa o inocencia en relación con el caso anterior que ha dado lugar a la existencia del caso de solución del conflicto. Y en ese caso anterior, al tratarse de un caso vinculado con IA mercantil, se aclara lo justo, es decir, cómo han aplicado frente a dicho caso anterior los derechos y deberes y si se han aplicado o no por parte de la persona juzgada, es decir, si la persona ha existido diligentemente, es decir, aplicando de alguna manera, logrando aplicar por ende de alguna manera los derechos y deberes según cómo los debe aplicar o si ha sido culpable, es decir, si ha inaplicado los derechos y deberes y cómo los ha inaplicado para que quede clara la forma, por ende, total, absoluta de la culpa, la forma de la culpa. Entonces aclaran lo justo, es decir, lo ajustado a los derechos y deberes. En el caso correctivo, es decir, cómo se debe manejar el caso para que sea válido y dentro de esa aplicación de los derechos y deberes aclaran, por ende, si ha existido diligencia, es decir, inocencia o culpa en el caso anterior relacionado con IA mercantil, de alguna manera con IA mercantil, que ha dado lugar a este caso presente, el caso presente correctivo, y según lo que se aclare, aclaran por ende, es decir, esta claridad incluye por ende la forma en la cual se debe asumir lo que se aclare, lo que sea justo, si ha existido inocencia lo que corresponda y si ha existido culpa lo que corresponda, y por eso son capaces de aclarar
cuando la actuación tanto de la persona representada por el equipo como de las demás personas existe válida o inválidamente en relación con el caso correctivo, y a la vez si ha existido la actuación de las personas vinculadas con el conflicto, por ende en relación con el caso anterior, una actuación diligente o culpable, es decir, aclaran tanto frente a la persona que representan como frente a las demás personas vinculadas existentes en el caso anterior, vinculado con IA, donde presuntamente la persona representada por el equipo, ha incurrido en culpa, aclaran si ha incurrido o no en culpa y a la vez dentro de ese análisis, por ende, aclaran dentro de esa claridad, incluyen la claridad, se incluye la claridad, logran la claridad de si las demás personas existentes en el caso han actuado diligente o culpablemente, inocente o culpablemente, y según lo que aclaren, la consecuencia de cada hecho frente a cada persona. Entonces, si existe en el caso correctivo una tercera persona como autoridad imparcial, por ende válida, competente, por ende válidamente, para dirimir el caso y por ende para aclarar lo justo, el equipo de abogados, por ende con este conocimiento y general capacidad jurídica profesional en el manejo del caso, aclara si la decisión de la autoridad es válida o no, si se logra lo justo o lo injusto, si es algo que coincide o no coincide con la forma de los derechos y deberes en la medida del caso. Y si no existe lo justo, lo aclaran hasta que sea lo justo y por ende son capaces de controvertir, por ende fundamentadamente, válidamente, contundentemente, jurídicamente la decisión hasta que se logre lo justo, incluso en temas, por ejemplo, como la revisión de un laudo arbitral cuando es algo antijurídico. Por eso es que el laudo solo es válido si es conforme al derecho y no se trata entonces de algo paralelo al derecho y considerar que, por ejemplo, un arbitraje técnico consiste en formas distintas a las formas de los derechos y deberes o lo mismo con un arbitraje en equidad. ¿Cierto? O de alguna otra manera en la cual se convenga la forma del arbitraje. Por eso se trata del convenio válido del arbitraje y de la ejecución válida del convenio, es decir, de todo conforme al derecho, conforme a lo procedente jurídicamente, es decir, conforme procedan, apliquen y por ende se deban aplicar por ende por parte de cada quien en el caso los derechos y deberes. Y por ende a la vez igualmente pueden controlar la decisión incluso de la mayor instancia a nivel judicial ordinario, es decir, a nivel de la función pública judicial ordinaria y por ende, por ejemplo, tiene la claridad de cómo fundamentar y por ende lograr la efectividad de un recurso, por ejemplo, de casación, ¿cierto? Para que se case la decisión y por ende, a nivel de la Suprema Corte, del Tribunal Máximo que maneje el asunto, se logre justicia, ¿cierto? Y dentro de ello, por eso son capaces de presentar por ende válidamente pruebas, es decir, de saber, de conocer jurídicamente qué es una prueba, tener claro lo que jurídicamente es una prueba y presentarlo de la forma jurídica que se va a presentar y por ende fundamentarlo jurídicamente para que quede claro por qué es una prueba y qué es lo que prueba y por ende que sea una de las partes para lograr la justicia. Entonces se trata de un equipo capaz jurídicamente con alto nivel jurídico, a nivel preventivo correctivo. Y por eso esto no lo reemplaza un producto de IA conocido como el Legal Tech de tecnología jurídica, cosa distinta que, por supuesto, cuando es lo diligente, cuando es una forma de lograr, por ende, de una manera más simple, aplicar los derechos y deberes por parte del equipo y por ende por parte de cada uno de sus miembros, debe existir un producto de Legal Tech cuando existe el producto válidamente, es decir, conforme a la forma en la cual los derechos y deberes se apliquen en relación con él a la medida del caso preventivo correctivo involucrado y esto aumenta el rendimiento jurídico. Pero hay que dejar claro entonces que no se trata de que el derecho sea un conjunto de normas que basta con conocerlas en su texto directo explícito de manera exegética basada en el texto y en operar ello, aplicar ello, procesar esa información y que eso es el derecho, sino que el derecho, como nos damos cuenta, tiene un trasfondo y propiamente se trata del todo de la forma de los derechos y deberes y no propiamente entonces, es decir, y por ende no, de lo artificial es de la forma aparente de los derechos y deberes, ni solo del trasfondo, sino del todo, tanto de la forma aparente como del trasfondo, ¿cierto? De la forma y el fondo y propiamente de la completitud de la forma de los derechos y deberes y de la capacidad de aplicar ello, es decir, los derechos por ende totalmente en la medida de cada caso, es decir, por ende cada derecho y cada deber. Y por eso esto no es un riesgo y propiamente un elemento que reemplace a los abogados, cuando existen como tal como abogados. Otra cosa es los titulados en derecho que no tengan esta capacidad jurídica. Por eso se trata de conocer y aplicar, por ende, a nivel profesional de la abogacía y propiamente en este caso como equipo de abogados como equipos de abogados, los fundamentos del derecho, es decir, la forma de los derechos y deberes, a la medida del caso de conocer y aplicar los derechos y deberes, de tener un entendimiento jurídico profesional y una capacidad jurídica de aplicación de los fundamentos jurídicos a la medida del caso, y así se detectan y resuelven, solucionan los problemas jurídicos a nivel preventivo correctivo vinculados de alguna manera con IA mercantil, es decir, esa es la forma de lograr soluciones jurídicas, por ende contundentes, por ende bajo un alto rendimiento, por ende bajo un alto valor jurídico con alta relevancia, capacidad, contundencia jurídica, con un alto valor jurídico
frente a la IA mercantil a nivel preventivo correctivo. Y por eso los equipos de abogados entrenados en Legatly cuentan con un alto valor jurídico que los diferencia y que por ende los hace irreemplazables frente a la IA y hace que por ende se puedan complementar, sepan complementarse y logren complementarse válidamente con la IA, con los productos conocidos denominados como el Legal Tech. Por eso es algo determinante, es algo esencial, urgente, prioritario y propiamente urgente el que los abogados estén capacitados, formados, entrenados, el que los equipos propiamente de abogados estén capacitados, preparados para manejar cualquier asunto jurídico preventivo correctivo vinculado de alguna forma con IA mercantil cuando lo deba hacer, cuando sea lo diligente. Y por ende, según lo que esté a cargo del equipo de abogados y por ende de cada miembro, deben ser capaces de descifrar jurídicamente la situación del caso y por ende saber cómo aplican los derechos y deberes frente a él y lograr aplicarlos de alguna manera en lo que respecta, en lo dependiente, en lo vinculado con la forma en la cual los derechos y deberes proceden frente al equipo, por ende frente a cada uno de sus miembros, a la medida de cómo los derechos y deberes vayan aplicando y propiamente apliquen en el caso. Y así existe el caso válido, es decir, justo, basado en la justicia a nivel preventivo correctivo y por ende validez jurídica en lo relacionado con la IA mercantil a nivel preventivo y correctivo. Y por eso es que así los abogados no quedan confundidos sobre cómo fundamentar y lograr justicia y sobre qué son los derechos y deberes y qué es lo objetivo y cómo presentar esto de una forma exacta, contundente, válida, con seguridad y eficacia jurídica, sino que al contrario, tienen una claridad que por ende les simplifica la complejidad del derecho y por ende la capacidad de aplicar los derechos y deberes y por ende la capacidad de lograr justicia. Les agradezco por su atención y los invito a Legadly, al sitio web, que es www.legadly, es decir, legadly.ca con doble L al final, para que conozcan nuestro enfoque empresarial, nuestro servicio de entrenamiento de alto nivel jurídico para equipos de abogados en fundamentos jurídicos avanzados frente al derecho mercantil ante la IA, frente a la IA. El derecho solo es uno, pero se trata de concretarlo a la medida del fenómeno jurídico de lo mercantil, a la medida específica de las particularidades de la naturaleza jurídica de la IA mercantil y por ende a la medida de las particularidades de cada una de sus partes y de su todo. Y así queda claro cómo es el manejo diligente, por ende con alto rendimiento jurídico, de la gestión del riesgo frente a la IA, de la transparencia frente a la forma de existencia de una IA, del manejo por ende de sesgos a nivel válido, del manejo válido de los sesgos, de los prejuicios que existan frente a la existencia de una IA mercantil comercial, de la personalización válida frente a las relaciones que tenga la empresa internamente y con otras personas, incluida la persona del consumidor a nivel externo, la forma válida de la gobernanza, de la inteligencia artificial, es decir, de la articulación, por ende eficaz jurídicamente entre las distintas organizaciones e individuos vinculados con la existencia de la IA para que todo se maneje válidamente, es decir, bajo una autorregulación válida, es decir, bajo la aplicación de los derechos y deberes y en caso de una culpa que se controle por ende de la manera más eficaz posible y por ende se logre justicia a nivel preventivo correctivo según lo que exista y en general para que se tenga claro cómo se maneja la regulación de la IA mercantil jurídicamente, cómo es la forma en la cual las normas, es decir, los derechos y deberes se aplican frente a la IA, es decir, cómo se cumple con el derecho, y lograr una forma de cumplirlo, es decir, una forma de autorregulación jurídica válida a la medida de cada caso, es decir, de cada relación jurídica a nivel preventivo o correctivo. Y así existe una solución jurídica por ende contundente frente a la IA mercantil. Y por eso esto solo se logra si el equipo de abogados tiene un conocimiento y una capacidad en general profesional frente a los fundamentos del derecho, es decir, la forma de los derechos y deberes, en cuanto a la inteligencia artificial mercantil, es decir, si tiene alta capacidad jurídica frente a la IA mercantil comercial. Y así es un equipo de abogados de alta relevancia jurídica en IA mercantil frente a los asuntos vinculados de alguna forma con IA mercantil, en relación con la IA mercantil y por ende es un equipo irreemplazable pero sí complementable diligentemente con los productos de Legal Tech, de tecnología jurídica y tecnología legal. Muchas gracias, que estén muy bien. Un fraternal saludo.